En el capítulo 4, recuerdan que ya Moisés se encuentra con el Señor ahí en el Monte Oreb, a través de esa manifestación de la zarza ardiendo. El Señor le habla, le dice cuál es su misión. Moisés expone varios argumentos, pero Señor, pero es que yo soy lento para hablar, pero Señor, es que ¿qué me van a creer? Pero Señor, me van a preguntar que quién me envía. Entonces cuando el Señor le dice, pues vas a decir que el gran yo soy el que soy, Él te envía. Y bueno, en un momento hasta allá el Señor estaba un poco incómodo, por llamarlo de alguna forma, un poco molesto, porque pues Moisés le daba y le daba argumentos hasta que el Señor le dijo, no, no más argumentos, vas a tener estas señales, las vas a hacer, las vas a ejecutar para demostrarles tanto al pueblo como a Faraón que yo te he enviado, que yo te he elegido para que mi pueblo salga de esta esclavitud, salga de esta servidumbre. Nos hicimos varias preguntas, como ustedes recordarán, que cuáles son los faraones que han venido a lo largo de nuestra vida y que han traído esclavitud, ¿cierto? Para que el Señor, pues, en su divina misericordia, derribe y nos haga conscientes de cuáles son esos faraones que tenemos que derribar. Dicho esto, entonces vamos a continuar. Y vamos ya a Éxodo 5. Vamos a leer los versículos del 1 al 4, que dice así. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Quiero significar o resaltar de estos versículos el número 2, que lo vemos acá. Cuando el faraón responde que quién es Jehová para que él oiga su voz, ¿cierto? Y obedezca. Deteniéndonos ahí en ese pequeño fragmento. Así pasan muchas veces, muchas, con las personas que no han tenido una experiencia con el Señor. Entonces, pues lo primero que se pueden preguntar o nos pueden preguntar es eso. ¿Y quién es ese? ¿Quién es él para que yo oiga su voz y haga lo que usted me está diciendo? ¿Qué hay en el fondo de esto? Primero hay desconocimiento, pero también hay soberbia. Una soberbia tremenda, porque ustedes y yo sabemos que el faraón obviamente era un hombre con mucho poder, con autoridad, con capacidad de mando. Y además dice, yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y es que claro, cuando no hemos tenido, cuando las personas no han tenido esa experiencia, ese encuentro personal con el Señor y no le conocen, pues fácilmente pueden ser muy, muy arrogantes. Y creo que ese era el caso del faraón, ¿cierto? Entonces dice, no, pues yo no voy a hacer lo que ustedes me dicen, no tengo ni idea quién es ese Dios del que usted me habla, por lo tanto no tengo por qué obedecer. Sin embargo, ellos le dicen, no, pues es que mire, Él nos ha encontrado e iremos al encuentro con Él, iremos al desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová. Con la advertencia, digámoslo así, de que ellos tienen que obedecer para que no venga sobre ellos, ¿cierto? Ni peste ni espada.
ni enfermedad, ni muerte. Sin embargo, el rey de Egipto les dice a ellos, no, pero ¿por qué están haciendo esto? Están parando, es el trabajo de las personas, déjenlos que vuelvan a sus tareas. Después de esa conversación que tienen estos tres varones, el faraón y el rey de Egipto endurecen su posición, ¿no? Y entonces la primera reacción, como nos pasa muchas veces, que nos están diciendo, mira que no lo hagas así, mira que sí lo hagas, y nuestra primera actitud puede ser tal cual como el faraón, ¿no? Pero usted, ¿quién se cree que es para decirme a mí que yo tengo que hacer o no? Y cosas por el estilo, porque de alguna forma cada uno de nosotros tiene un pedazo de faraón adentro. Entonces hay que empezarnos a revisar y a reflexionar sobre estas cositas que estamos hoy hablando. Vamos a ver qué pasó. Porque este varón no solamente no los deja ir, sino que además endurece mucho más la tarea de los hebreos. Y vamos a continuar leyendo del 5 al 9. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Entonces, aquí dos cositas para resaltar. No solamente no los deja ir, sino que, como bien lo acabamos de escuchar, les endurece aún más la tarea. Ya no les dan la materia prima, que es la paja, para que ellos puedan hacer los ladrillos, sino que ahora ellos mismos tienen que ir y conseguirla. Pero adicional a eso, tienen que seguir haciendo la misma cantidad de ladrillos que les exigían diariamente en su jornada. Entonces, claramente hay un abuso de autoridad, hay un abuso de poder. Y agrava a este varón la servidumbre sobre ellos. Y además trata de mentirosos, pues a Moisés y a Aarón, porque le dice, esto es un castigo, esto es una forma de mostrarles que yo soy quien tiene el poder, que yo soy quien manda aquí, y que mire lo que les va a pasar si siguen atendiendo a las palabras mentirosas, entre comillas, esas palabras mentirosas que vienen estos dos aquí a decirles. Entonces, cuando hay una opresión mayor, es una forma, ¿cierto?, de intimidar, de asustar, de amedrentar, de decir, no, si yo mejor entonces hago lo que me están diciendo, porque si no, me va mal, me va peor de lo que ya estaba. Y como digo yo muchas veces, cuando tú crees que nada puede empeorar es cuando aparece algo que te muestra que sí, que las cosas pueden incluso ser peores de lo que tú mismo pensabas. Entonces, ahí sucedió esa situación. Aquí tenemos en la imagen los pobres señores, trabaje, que trabaje, trabaje, que trabaje, mientras los señores egipcios, por un lado descansaban, por otro lado, mire, aquí estaba el látigo, ¿no? El que no cumpla, tenga, tome su castigo. Del 10 al 14. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Entonces, ahí tenemos la imagen, cómo los están azotando, cómo
la opresión es aún mucho más intensa y cómo el pueblo pues entra, como lo vamos a ver en las diapositivas las que siguen, quiero decir, en una situación mucho más lamentable, digámoslo así. Y pues tan lamentable es y tan asfixiante y tan agobiante que incluso llegan a cuestionar, ¿cierto?, lo que están haciendo Moisés y Aarón. Porque dicen, no, pero estos vinieron, hablaron y antes, mire, nos fue peor. Y vamos a pasar aquí al 19 y al 21. Porque mire lo que sucede, dice, entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción. Al decírseles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces, claro, ¿cuál es nuestra reacción normal ante situaciones de dificultad? Esta, muy probablemente. Lo que están haciendo aquellos que están siendo más oprimidos, más esclavizados, dicen, bueno, pero ¿y esto qué está pasando acá? Se supone que ustedes vinieron, yo pienso que ellos reflexionaban y pensaban, ¿no? Bueno, pero si Él viene y nos dice que viene de parte de Dios y que viene a liberarnos de esta esclavitud y resulta que la libertad no llega, sino que al contrario, aumenta mucho más la carga de trabajo, el castigo, el cansancio y todo lo que ya hemos leído, pues entonces que mire Jehová sobre vosotros, les dicen, ¿cierto? Y juzgue, como quien dice, si ustedes realmente no lo están haciendo bien, que Dios les juzgue, porque esto aquí estamos es peor de lo que andábamos. Muchas veces esa puede ser nuestra reacción ante las situaciones difíciles. Nos cuestionamos a aquellos que de pronto han traído un mensaje de parte de Dios, ¿cierto? Cuestionamos las situaciones y fácilmente podemos caer en estas circunstancias que en aquel momento vivía el pueblo israelita. Continuamos con los versículos 22 y 23. Dice, entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Entonces es tanta la presión también, ¿cierto?, que Moisés siente ante las circunstancias que se han agravado, que él incluso le habla con el Señor y le pregunta, porque no entiende qué pasa, ¿cierto? Y ahí leemos claramente la pregunta, ¿por qué afliges a este pueblo? La primera. Y la segunda, ¿para qué me enviaste? Y puede ser totalmente válido. Cuando estamos en momentos difíciles, podemos preguntarle al Señor. Pero lo que yo siempre les hago caer en cuenta, y lo resalto hoy, aquí Moisés le está preguntando, está dialogando con él. Y le está diciendo, no entiendo. Es una forma de decirle, no entiendo qué pasa, Señor. Me enviaste, aquí estoy haciendo lo que tú me dices, y sin embargo las cosas, en vez de mejorar, empeoraron. ¿Cierto? Y entre líneas está diciéndole también al Señor, oye, respáldame. Sé que estás aquí, sé que tú me diste una orden, sé que tú me enviaste, Señor, pero nada de lo que me dijiste como que parece que se ha dado aún, ¿cierto? Porque es fácil también que nos pase como lo que le está pasando a Moisés. Diga, Señor, como que dudo, ¿no? ¿Será que entonces si yo estoy haciendo lo que tú me has dicho, será que sí es lo que viene de ti, será que sí es lo correcto? ¿O será que de pronto yo estoy confundido y entendí mal? Porque todas esas dudas pueden llegar a nuestra cabeza.
Y es válido preguntarle al Señor, pero siempre, siempre con respeto, con reverencia y con humildad. Nunca que nuestra pregunta sea un renegar, porque hay que tener mucho cuidado de eso, ¿no? Una cosa es que tú y yo podamos preguntarle al Señor, hablarle al Señor, y otra cosa es que entremos en el delicado terreno de renegar, de maldecir, de blasfemar, porque ahí sí hay un trecho grande de diferencia. ¿Qué nos dice Éxodo capítulo 6? Entonces vamos a leer estos dos primeros versículos. Nos dice, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Entonces, ante las preguntas que Moisés le hace al Señor, el Señor, por su divina misericordia, le da una respuesta y le dice clarito, tú mismo lo verás, tú te vas a dar cuenta de lo que va a pasar. Y yo estoy aquí, yo soy Jehová, yo soy el que te ha dado la orden. Como quien dice, te estoy respaldando, espera y verás. Entonces es también aprender a esperar, que realmente nos cuesta, porque ninguno de nosotros quisiera tener que vivir y ojalá que fuera corto el tiempo de una prueba, pero resulta que muchas veces el Señor nos permite pruebas difíciles y de largos tiempos y el Señor sabe el para qué. Entonces también nos tenemos que llenar en medio de la prueba de esa capacidad de aceptar que estamos pasando la prueba y que el Señor está tratando con nosotros diferentes aspectos, está puliendo en nosotros diferentes cosas. Cuando logramos ver la prueba desde ese punto de vista, cuando nos aferramos más al Señor, cuando entendemos que hay un propósito y aprendemos a lo largo de esa travesía durante el periodo de prueba, salimos mucho más fortalecidos si la asumimos de esa manera. Y ejemplos podríamos dar muchos. Si nos alcanza el tiempo, algo comentaré. Ok. Ahora vemos en Éxodo 6, vamos a ver de los versículos 6 al 12. ¿Y qué dice la palabra? Dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y los meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Entonces notemos aquí algunas cosas importantes. El Señor está ratificando cuál es su intención. Está recordando que Él había hecho un pacto a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y les está diciendo, miren, la tierra que yo prometí que se le iba a dar a sus antepasados, se las voy a dar como una heredad a ustedes también. Pero miren lo que sucede aquí, en el versículo 9.
cuando el Señor nos hace caer en cuenta de esto, mire. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban lo que Moisés les decía. ¿Y por qué no lo escuchaban? Dos razones. Porque había congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Entonces quiero resaltar aquí algo importante. Cuando nuestro espíritu se acongoja, cuando nuestro espíritu se entristece, cuando nuestro espíritu se siente a la deriva, pues es muy difícil que podamos escuchar lo que Dios quiere decirnos y tiene para decirnos. ¿Y por qué se acongoja a veces tanto nuestro espíritu? Porque diría yo que nos falta fortalecerlo, alimentarlo en el día a día. Porque aquel que no lee la palabra, aquel que no ora, aquel que no alaba, aquel que no habla diariamente con el Señor, va a estar débil espiritualmente hablando. Y cuando viene la prueba, nos quebramos. Así de sencillo. Y súmele que había una dura servidumbre. Las cosas en vez de mejorar, habían empeorado. Entonces, en aquel momento, ¿qué veía el pueblo israelita? Sus circunstancias. Pero no veía, no recordaba el poder de Dios. De ese Dios que había sido fiel, de ese Dios que había pactado atrás con Abraham, Isaac y Jacob. Y es que fácilmente podemos caer en esas circunstancias. Cuando las cosas se nos ponen difíciles y estamos en pruebas duras y atravesando, como dice ahí la palabra, dura servidumbre, pruebas muy complejas en la salud, con la familia, en el matrimonio, con los hijos, tantas circunstancias difíciles y que parece que la cosa no mejora y en vez de mejorar incluso empeora. Si no estamos, sino mirando las circunstancias y no el poder de Dios, fácilmente caemos en aquello que Dios no quiere que caigamos. Y es que empecemos a dudar y a cuestionar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y yo de este fragmento quiero resaltar eso, que tenemos que estar alimentando y fortaleciéndonos espiritualmente, así como alimentamos nuestro cuerpo, así como lo bañamos, lo limpiamos, así como sacamos tiempito para hacer algo de ejercicio, para también que el cuerpo descanse, para que haya un ratico de esparcimiento, porque la mente y el cuerpo lo necesitan. Resulta que así mismo también debemos cuidar, esforzarnos, esmerarnos en fortalecernos espiritualmente. Y que si nuestro espíritu se acongoja, se entristece, porque claro, humanamente eso puede pasar. Pues si tenemos que llorar, lloramos. Si tenemos que decirle, Señor, es que no tengo ganas ni de orar, porque es que me siento muy acongojada, me siento muy triste. Hagámoslo. Pero ahora sí, Señor, paso seguido, ¿cierto? Aquí estoy y estoy para entregarte este dolor, esta tristeza, esta congoja, esta angustia, esto tan duro que estoy pasando, pero que sé que el único que puede ayudarme a resolverlo realmente eres tú. Porque entonces ahí viene esa batalla entre la duda y la fe, entre el temor y la certeza. Y cuando empezamos a dar la buena batalla desde la fe, con la oración, con la certeza de que Dios está ahí con nosotros y que pese a todas las circunstancias que parecen estar al revés, Dios es bueno, Dios es grande y Dios está con nosotros. Entonces podremos salir vencedores. Por el otro lado, acá vuelve Dios en el versículo 11 a dar una instrucción, ¿cierto? Dios se vuelve a dar la instrucción y le dice otra vez a Moisés, entra y háblale al faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel.
Pero Moisés le está diciendo al Señor, porque esas también sus circunstancias, ¿cierto? Señor, pero pues no me escuchan, ni siquiera los hijos de Israel, mucho menos me va a escuchar el faraón. Y vuelve y le da el argumento que ya él ha venido dándole en varios momentos, ¿cierto? Siendo yo torpe de labios. Entonces es que obviamente también para un líder no es tarea sencilla, no es tarea fácil. Nosotros fácilmente podemos caer también, como el pueblo israelita, en cuestionar al líder. El líder, en medio de la presión y de la dificultad de la tarea, también puede empezar a sacar argumentos y a exponer sus argumentos y decirle, Señor, no me escucha mi propio pueblo, tu pueblo, mucho menos me va a escuchar el faraón. Ya viste cómo antes la cosa se puso peor. Porque es normal que como seres humanos sintamos temor, nos sintamos en un momento dado incapaces de poder cumplir esa misión, pero ahí viene algo importante que el Señor me pone en este momento y se lo comparto. Por eso es tan importante que nosotros como pueblo oremos por nuestros líderes, para que Dios los sostenga, los fortalezca y puedan los líderes, guiados por el Señor, cumplir con su labor. Porque es normal que un líder pueda sentir todas esas sensaciones, todas esas emociones, todos esos temores también, y que se sienta en un momento dado solo, sin respaldo. Entonces, es importante que nosotros oremos por el líder, porque es más, el líder muchas veces, sea un laico como ustedes o como yo, sea un sacerdote, sea un pastor, dependiendo a qué denominación pertenezca, va a ser probado, si se quiere, más que los mismos que son parte de su pueblo. ¿Por qué? Porque al que más se le da, también más se le exige, ¿cierto? Y el líder al salir de la muchedumbre, del montón, digámoslo así, pues ya es más visto por todo el mundo, ¿no? Tanto por el pueblo, en este caso los israelitas, como por el faraón. Entonces todo el mundo tiene los ojos puestos sobre ese líder, en este caso sobre Moisés. Entonces él vuelve y le dice, no, Señor, pero ni me escuchan, ni me va a escuchar allá el señor faraón, y además súmele que yo soy torpe para hablar, entonces, como quien dice, Moisés le está diciendo al Señor, me he dicho, ¿qué voy a hacer ahora? Porque la cosa no va nada bien. Entonces vamos a ver qué le dice el Señor. Y ahí en ese fragmentito, ellos tienen como su diálogo, ¿no? O sea, de hecho están en un diálogo. Pero entonces pasé aquí a los versículos 28 y 30 para extraer como lo más importante, digamos, porque se sigue correlacionando del 13 hasta el 27, sigue un diálogo similar a lo que vamos a ver en este caso. El que quiera ir a Éxodo 6, pues va y amplía. Entonces dice, cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió, delante de Jehová, he aquí, yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Mire cómo Moisés vuelve e insiste en la situación de esa torpeza de labios, porque él tartamudeaba. Y cuando las personas tartamudean, cuando están muy estresadas, empeora el problema del tartamudeo. Entonces, Moisés vuelve y reitera y vuelve y reitera y vuelve y le dice, no, Señor, o sea, es una forma entre líneas de decirle, tal vez no soy yo la persona que deberías enviar, tal vez vamos a inferirlo, no lo dice así la palabra, si mandaras a otro, ¿cierto? Y es una tentación en la que cada uno de nosotros puede caer, igual que Moisés.
Por eso traje esta imagen acá donde Moisés como que le está diciendo, Señor, no, es que, ¿cierto? Como que una mano acá en el pecho y la otra allá adelante, como que no, Señor, como que mejor no, como que yo no puedo, como que sí, mejor mandaras a otro, porque es que mira, tal vez yo no soy el hombre que tú necesitas, tal vez yo no soy la mujer que tú necesitas, tal vez no pueda con esta tarea. Entonces vuelve a reiterar, pero sin embargo, el Señor ya sabemos que sí o sí lo había destinado, lo había elegido y sí o sí se va a cumplir la misión que Dios le ha encargado a Moisés. Entonces ahí les hago caer en cuenta también de eso. Nosotros muchas veces humanamente sacamos y sacamos y sacamos argumentos y nos volvemos reiterativos en algunas cosas. A ver si de pronto el Señor nos dice, no, tranquila, Luz Ángela, no me preocupe. Pues si no le dará a usted, entonces le dará a otro, o si usted no puede, pues otro habrá quien lo haga, o no se preocupe cada uno de los que hoy nos acompaña. No se afane, no lo quieres hacer, no, tranquila, no lo hagas, tranquilo, no lo hagas. Pero resulta que así no funciona, mis amados, con el Señor. Cuando tú y yo nos comprometemos y cuando Él nos ha llamado y cuando nosotros vamos, como pasó con Moisés, al encuentro, nos toca echar para adelante. Nos toca esforzarnos, nos toca ser valientes y nos toca continuar porque hay tareas que el Señor nos tiene asignadas y debemos esforzarnos por llevarlas a cabo de la mano de Dios lo mejor posible. Muy bien. En Éxodo 7, entonces, mire lo que sucede. Vamos a leer del 1 al 3. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Entonces, aquí el Señor pone una ayuda idónea, ¿cierto? Ya lo habíamos mencionado. ¿Y es quién? Aarón. ¿Y qué significa cuando le dice acá en el versículo 1 que Él será tu profeta? Pues que Él será el que comunique los mensajes al faraón de parte de Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Aarón sí no tiene el problema al hablar como si lo tiene Moisés. Entonces, ahí también me pone en este instante Dios el siguiente comentario. Cuando Él nos asigna una tarea, Él sabe cuáles son nuestras fortalezas, pero también cuáles son nuestras debilidades. Moisés le insistió mucho en lo que ya sabemos y entonces definitivamente Dios le dice, listo, no va a estar solo, le voy a poner a su hermano. Él va a hablar de acuerdo a lo que yo te diga. Él va a ser quien comunique al faraón los mensajes y ahí van a estar los dos. Entonces mire qué bonito cómo Dios nos pone ayuda idónea para complementarnos, para ayudarnos, para sentirnos acompañados, para poder ejecutar de mejor manera las tareas que el Señor nos ha asignado. Y vamos a ver qué pasa entonces aquí. Vamos a ver del 4 al 10. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel del medio de ellos. Perdónenme, corro esta cosita acá. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra.
Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces volvemos al tema de las señales, ¿cierto? Porque así somos los seres humanos. Muchas veces hasta que no vemos, no creemos, hasta que no hay algo así como sorprendente, wow, la vara que se volvió culebra, la culebra que se transformó en vara, no creemos. Y somos tan duritos que a veces aún habiéndolo vivido, después se nos olvida, ¿cierto? Porque así somos. Otra cosa que quiero resaltar, ya en este momento, mire cómo lo dice acá la palabra, no eran jovencitos, ni Moisés, ni Aarón. Y sin embargo, en ese tiempo fue cuando Dios les dio a conocer su misión, su tarea. Así que no hay disculpas, me lo pone también en ese momento Dios, ni argumentación válida para decir, no, pues es que yo ya estoy muy viejito, es que yo ya estoy muy viejita, pues ya no le puedo servir al Señor. No, pues es que ya tengo tantos años, ya tengo 50, ya tengo 60, no, pues ya, pues como para qué yo le voy a servir a Dios. No, claro que sí, todos podemos servirle al Señor. Y de hecho, de una y otra manera, diariamente lo hacemos. Por supuesto que hay tareas más especializadas, por llamarlo de alguna forma, con relación directa al servicio de Dios, con relación directa al ministerio que Él nos ha dado. Pero todos y cada uno de nosotros, si tenemos la disposición del corazón, si aceptamos el llamado del Señor, podemos ser usados a la edad que sea, jóvenes, adultos o adultos ya mayores, podemos ser usados en la obra del Señor, en el ministerio. Entonces, Dios sabe cuándo, cómo y dónde. Nos va a llamar, nos va a usar. Y aquí cerramos este pedacito con los versículos del 11 al 13. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno, vamos a correr un momentico acá, muy bien, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces, algunas cosas importantes acá. Ellos hacen la demostración tal como Dios les ha ordenado, ¿cierto? Pero resulta que así como Dios tiene poder para hacer eso que ya conocemos, mire lo que pasa acá. Mire lo que pasa acá. También el faraón llamó a sabios y hechiceros. Y resulta que, wow, hicieron lo mismo que habían hecho Aarón y Moisés. ¿Y por qué? Pues, reflexión que les hago. Porque Satanás también tiene poder. Porque Satanás también puede hacer milagros. Porque Satanás también puede hacer señales. ¿Y por qué las hace? Porque él también quiere atraer a las personas y mostrar su poder. Entonces, por eso hay que tener tanto cuidado de a quién buscamos y en qué creemos, en quién. Porque el enemigo también puede, y Dios se lo permite, hacer este tipo de cosas, y ahí lo estamos leyendo, ¿cierto? Pero mire lo que pasó, que aunque todas esas varas se volvieron culebras, mire, la que se había transformado en culebra, que era una vara, y la había puesto pues Aarón, se devoró a las otras, se las comió, ¿cierto? Y ya Dios también les había anunciado que el faraón no iba a ser nada fácil, que el corazón se iba a endurecer peor que una piedra. Y efectivamente, así
pasó. ¿Y por qué? Porque Dios quería demostrar su señorío, su poder. Y aquí les hago resaltar algo también. Hay personas por quienes oramos y oramos y oramos y no pasa nada. Y no pasa nada. Entonces, yo en más de una ocasión, cuando eso ha sido así, yo le he clamado al Señor y le he dicho, Señor, es que tú has endurecido ese punto del corazón de esta persona, porque si es así, el único que puedes ablandar el corazón eres tú. Entonces, esa enseñanza que les comparto, porque yo misma la he puesto en práctica, porque hay personas que yo creo que ustedes ahora me contará algunas, si una de las personas, pues si le ha pasado algo similar como a mí, que de pronto oramos y oramos y oramos y nada. Y esa persona es que no se mueve, pero un milímetro y nada. Y el corazón duro como la piedra. Y dice uno, bueno, Señor, ¿será que estoy orando mal? Y puede ser. Muéstrame cómo orar entonces. Pero también puede ser porque él mismo endurece el corazón de la gente para que no quieran oír, no quieran ver, no quieran atender ninguna señal. Entonces, por su divina misericordia es cuando él me ha llevado, en mi caso, a orar de esa forma que les estoy diciendo. Señor, por tu divina misericordia, por favor te suplico, si tú eres quien ha endurecido de tal forma el corazón de fulanito, de fulanita, por favor, Señor, escucha mi oración y ablanda ese corazón para que esta persona pueda verte, pueda escucharte y acepte tu llamado. Entonces, ahí les comparto también esa enseñanza. Vamos a mover esto por acá. Muy bien. Tenemos Éxodo 7, versículos 17 al 19. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán y heredará el río y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Entonces aquí es cuando ya empieza el tema de las plagas, ¿cierto? Porque el corazón de este faraón y de su pueblo estaba absolutamente insensible a las cosas del Señor. Insensible, no, ahí lo dice, como la piedra. Que entonces el Señor dijo, ah, bueno, listo, las cosas van a tener que así como empeoró la servidumbre para mi pueblo, bueno, pues también vamos a ponerlos en dificultades a ellos, ¿cierto? Para que entiendan quién es el que manda aquí, quién es el que tiene el poder, quién es el verdadero Dios. Y entonces da esa instrucción y ahí vemos en la imagen cómo al tocar con la vara se transforma el agua en sangre. Entonces imagínense ustedes qué diferencia de sabor, de aspecto, de color y de olor y de todo, de la sangre, por supuesto, al agua. Y para consumir con harta sed y tener que ir a beber sangre, pues obviamente que no iba a ser absolutamente agradable para nada. Y eso era una cosa tremenda, esa señal, ¿cierto? Bueno, les voy a pedir el favor a alguna persona que quiera participar. Estamos ubicados en Éxodo 7, que leamos del 20 al 25. ¿Quién se anima a leer? Yo, Luz Ángela. Listo, Lili, gracias. Moisés y Aarón cumplieron las órdenes del Señor. En presencia del faraón y de sus funcionarios, Aarón levantó su vara y golpeó las aguas del Nilo, y toda el agua del río se convirtió en sangre. Murieron los peces que había en el Nilo, y tan mal olía el río que los egipcios no podían beber agua de allí.
Por todo Egipto se veía sangre. Sin embargo, mediante sus artes secretas, los magos egipcios hicieron lo mismo, de modo que el faraón endureció su corazón y tal como el Señor lo había advertido, no les hizo caso ni a Aarón ni a Moisés. Como si nada hubiera pasado, se dio media vuelta y regresó a su palacio. Mientras tanto, todos los egipcios hacían pozos a la orilla del Nilo en busca de agua potable porque no podían beber del agua del río. 7 días pasaron después de que el Señor golpeó el Nilo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, imagínense, ya escuchamos lo que sucede. Y es que pienso yo en este instante, ¿no? Claro, el faraón veía lo que pasaba cuando tocaban el agua, pero como sus hechiceros reproducían lo mismo, pues entonces él decía, ah, no, pues esto es lo mismo que los míos aquí pueden hacer. Entonces, ¿en dónde está, cierto? Lo sobrenatural, ¿en dónde está lo asombroso? No, no, pues esto, mire, esto es magia como la que aquí usamos. Entonces, por eso más también se endurecía el corazón del faraón y obviamente porque Dios así lo permitía. Esa es la primer plaga, ¿sí? Vamos a ver. ¿Qué sigue pasando? ¿Cuál es la segunda? Ay, estas amiguitas, ¿no? Las señoritas raritas. Bueno, vamos a ver acá. Éxodo 8, versículos del 1 al 4. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí, yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Imagínense ustedes, Dios nos ampare, que nos tocara una epidemia de esto. Y ranas por todos los santos lados. No, pues terrible, es cierto, desesperante. Pero así pasó, el Señor así lo permitió. Y dice acá, versículos del 5 al 7. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que hagas subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces volvemos a lo que hemos analizado. El Señor hacía una cosa y el enemigo la replicaba. Primero la sangre, el agua que se convierte en sangre, ahora las ranas, pero vuelve y replican, entonces pues el faraón debe seguir pensando, no, pues esto es lo mismo que aquí podemos hacer, entonces aquí no ha pasado nada. Y vamos a leer, por favor, esta cita, Éxodo 8, del 8 al 14. ¿Puedo leer yo? Sí, claro. Dicho esto, se fueron Moisés y Aarón. Moisés llamó a Yahvé por el asunto de las ranas, ya que se había comprometido con Faraón. Y Yahvé cumplió la promesa de Moisés. Todas las ranas salieron de las casas, de las granjas y de los campos y murieron. Las juntaron en inmensos montones, quedando el país apestado de mal olor. Faraón, sin embargo, al ver que se le daba alivio, se puso más porfiado. No quiso escuchar a Moisés y a Aarón, tal como Yahvé les había dicho. Tercera plaga, los mosquitos. Nuevamente habló Yahvé a Moisés.
Di a Aarón que golpee con su bastón el polvo de la tierra y saldrán mosquitos por todo el país. Así lo hizo Aarón. Golpeó el polvo de la tierra que se volvió mosquitos persiguiendo a hombre y animales. Todo el polvo de la tierra se volvió mosquitos por todo el país de Egipto. Los brujos de Egipto intervinieron también esta vez. Muy bien, gracias. Entonces, mire, viene ahora la plaga de piojos, que es lo que nos acabas de leer, o mosquitos acá en la versión bíblica que tengo a la mano. Dice la plaga de piojos, ¿cierto? Entonces ya va la tercera plaga, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo, el versículo 18 dice, y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos y mire a ver qué pasó, pero no pudieron. Entonces ya aquí algo cambió, ya ellos no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este, mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Así que vamos con la tercera plaga, ¿cierto? ¿Quién quiere ayudarme, por favor? Y leemos de una vez, porque aunque en la presentación la dejé hasta ahí para que no se nos haga tan extensa, pero creo que vamos bien de tiempo y podríamos leer al menos 2 plagas más, si les parece bien, y ahí sí ya entramos a comentar qué nos queda de la enseñanza, lo que hoy hemos visto, y hacer las oraciones de intercesión. ¿Listo? ¿Quién quisiera leer de Éxodo 8, el versículo 20 al 24? Éxodo 8, sí, del 20 al 24, que es la plaga de las moscas. 19, ya, también se... La plaga de tábano. Ajá, moscas o tábanos, sí. 20. Del 20, sí. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí, yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tu casa, toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre la casa de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. Aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como él nos dirá. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Y respondió Moisés, he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos, de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová, y Jehová hizo conforme a las palabras de Moisés.
y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir a su pueblo. Ujú. Hasta ahí un momentico, ya, y gracias. Entonces, mire, viene ya la cuarta plaga, ¿cierto? Que es la de las Ajá. moscas. Y el faraón en un momento dado, como lo acabamos de escuchar, que nos lo comparte Yadi, como que dice, no, sí, por Sí, favor, sí, vayan, sí, hagan, e incluso dice, ruegue por mí, ¿no? Sí. Ruegue por mí. Pero la intención real no era dejar ir al pueblo. O sea, que él persiste en la obstinación de no dejarlo ir. Y aquí quiero resaltar algo que nos pasa muchas veces como le pasaba al faraón. Mientras estamos en el problema, Mm. buscamos, ay, ruegue por mí, sí, por favor, se lo suplico, mire. Pero apenas el problema pasa, se nos vuelve a olvida. endurecer nuestro corazón. Díganme Mm. si no. Así somos. Por eso les decía hace un ratico, todos de alguna forma, sin querer queriendo, tenemos un pedazo de faraón. Entonces, eso es lo que Dios no quiere. Justamente eso. Porque si nosotros hemos tomado una decisión de buscar al Señor, que sea real, no de buscar un milagro, no de buscar una solución a nuestro problema. Pero apenas llega la solución a ese problema, le damos la espalda al Señor y nos olvidamos de él. Y tristemente eso sí que se sigue viendo. Muchas personas con situaciones muy complejas y Dios obra en su vida por intercesión, como aquí el intercesor, ¿quién era? Moisés, ¿cierto? Y Moisés le hace la advertencia a Faraón, le dice, listo, yo rogaré por ti, yo rogaré porque esta plaga cese, pero no sea que tú vuelvas a quedar mal, ¿cierto? Y el Faraón, no. Sí. Pero apenas pasó el problema, otra vez el Faraón, qué pena, pero ya no tengo las moscas, no los dejo. Entonces, que no nos pase eso a nosotros. Que si de aquí atrás nos pasó, ya hoy digamos, no voy a hacer eso que hizo este faraón, que apenas el problema se solucionó, me olvidé quién lo solucionó. Que no vengamos aquí al grupo La Luz de Jesús, que no vayamos a la Eucaristía, que no vayamos al culto, que no vayamos buscando la solución a un problema, buscando el milagro del momento. ¿Cierto? Cuando tenemos la mosca encima, cuando tenemos el piojo, cuando tenemos la rana, cuando tenemos, entonces, ay, sí, Dios mío, por favor, ay, sí, ayúdame. Pero apenas el problema pasó, se nos olvidó. Y hay que tener mucho cuidado, mis amados, y en eso hoy les hago énfasis también. No podemos ser ese faraón, no podemos estar buscando un milagro. Y que si el milagro se nos dio, nos olvidamos del Señor. Y peor aún, que si el milagro no se nos dio, entonces ahí sí que nos volvemos contra el Señor. Porque también nos ha pasado, díganme si no. No, nosotros ya tenemos que ir creciendo en fe. Tenemos que ir madurando en nuestra relación con el Señor. Tenemos que ser mucho más firmes y tener muy claro, tanto para nuestra propia vida como para compartir esta tarea de evangelización con las personas a las cuales Dios nos permita llevarle la palabra y el mensaje de salvación. Invitar a las personas a que se acerquen al Señor, a que realmente entreguen su vida a Él, a que realmente su vida sea transformada. El resto llega por añadidura y no al contrario. Porque es que desgraciadamente hoy en muchas partes, en muchas comunidades, en muchos sitios, se ha vuelto no una verdadera relación, ni se está buscando la conversión de las personas, sino que se está buscando es atraer gente para que diezme, para que ofrende, para que supuestamente dando más dinero, entonces
el Señor obrará más en tu vida, ¿no? Pero de conversión no se habla, de salvación, con lo que implica de verdad poder seguir este camino que es angosto, que es estrecho, para entrar por la puerta estrecha que es Jesucristo, y que eso implica abrazar la cruz, ¿cierto? Que cada uno tenemos que llevar, porque sin cruz no hay salvación. De eso sí ya no se habla en muchos lugares, desafortunadamente. Y es más, hay cosas tan tremendamente manipuladas por el enemigo que le dicen a usted, no, pues como Cristo ya pagó en la cruz por su pecado, entonces ya usted puede hacer lo que usted quiera, que Él ya pagó. Y usted ya por solo eso, ya usted es salvo. No, mis amados, las cosas no son así. El camino es duro, es de espina. Y el que quiere rosa, aguanta el totazo con la espina. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso, porque no podemos ser facilistas, no podemos ser agüitas tibias. A esta altura de la vida ya tenemos que decirnos por ser calientes en la presencia del Señor. Tenemos que alimentar nuestro espíritu, tenemos que fortalecernos y tenemos que doblar nuestra rodilla y aunque estemos pasando la necesidad que sea, confiar en que Dios tiene compasión de nosotros, tiene misericordia y que solo Él puede hacer lo que debe hacer. ¿Quién quiere leer para que cerremos con esta plaga, que es la plaga en el ganado? Y vamos a leer, por favor, alguien que me quiera ayudar, Éxodo 9, del versículo 1 al versículo 7. Yo, Dale, por favor, gracias. Yahvé dijo a Moisés, anda donde Faraón y dile esto. Dice Yahvé, el Dios de los hebreos, deja salir a mi pueblo para que me rinda culto. Si te niegas otra vez y te pones duro con ellos, volveré mi mano contra los animales de tus campos, de manera que habrá una mortandad tremenda de los caballos, de los burros, de los camellos, de las vacas y ovejas. También haré distinción entre el ganado de los egipcios y el de mi pueblo, de manera que no se perderá nada de los que pertenece a los hijos de Israel. Yahvé fijó el plazo, dijo esto lo hará Yahvé mañana por todo el país, y Yahvé lo hizo al día siguiente. Murieron todos los animales pertenecientes a los egipcios, mientras que no murió ni uno siquiera de los que le pertenecían a los israelitas. Faraón se informó al respecto. Ninguno había muerto de los que pertenecían a Israel, pero siguió en su ceguera y no dejó salir al pueblo. Gracias. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces de aquí vamos a resaltar, además de lo que ya escuchamos, lo que pasó con los ganados, que los que eran del pueblo de Israel no fueron tocados por el ángel de la muerte, más los otros sí. Pero finaliza con algo muy importante, ¿cierto? Y es el versículo 7, voy a leer nuevamente el final de ese versículo. Dice, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. En la versión que nos acabas de leer dice, mas continuó. ¿Me podría repetir ese último versículo? Donde dice que sigue la ceguera, si recuerdo bien. Léeme por favor ese último versículo, el 7. ¿Era Éxodo qué? Éxodo 9. Versículo 7. Faraón se informó al respecto. Sí. Ninguno había muerto de los que pertenecían a Israel, pero siguió en su ceguera y no dejó salir al pueblo. Gracias, es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ese pedacito, Amén. pero siguió, incluso aquí tengo mi Biblia y estoy anotando que tiene un espacio para nota, pero siguió en su ceguera. Eso quiero resaltar, pero siguió en su ceguera. Padre amado, Padre bueno, y es que dicen por ahí que no hay peor ciego que el que no quiere
ver. Y así le está pasando al faraón, ¿no? Y así le pasa a más de una persona. Por más que se le habla, por más que se le muestra, por más que Dios haga el milagro, por más que lo haya visto, lo haya sentido, le hayan contado, no, ni así quiere entender la persona. Sigue ciego, sigue ciego. Entonces, cuando oramos también, el Señor también nos lleva a romper esa ceguera. Porque si el Señor no la rompe, ahí nos podemos morir, como digo yo, clamando, haciendo, diciendo. Mientras la ceguera no sea rota, pues es imposible que la persona vea. Porque ve con sus ojos físicos, ¿cierto? Pero no entiende. Y no cambia nada en su corazón. No cambia nada en su interior. Entonces hay gente que anda con esa ceguera, pero alborotada. Y no vale que le digas que le muestren nada. Entonces también nos toca caer en cuenta de eso, así como está en la versión que nos leen, nos han compartido en este momento, pero siguió en su ceguera. Y que Dios tenga piedad y compasión de nosotros y que rompa esa ceguera en nuestra propia vida y en la vida de todos aquellos por quienes estamos intercediendo. Muy bien. Entonces ya aquí quedó anotado porque como estas últimas dos placas no estaban en la presentación, pero aquí yo ya dejé mi nota al pie de dónde quedamos hoy. Ahora quiero tomar 3 minuticos para que alguien que quiera participar me diga, nos comparta de esto que hoy hemos leído y analizado. ¿Qué enseñanza es la que resaltaría, la que tocó más hoy su mente, su corazón? ¿Quién quisiera participar? Doc, pues yo realmente resalto que Dios nos pone muchas pruebas, muchas. Y a veces de pronto uno le pide paciencia y le pone enseñanzas en el camino. Ya uno tienes que pedirle de pronto a él ese discernimiento y esa sabiduría para entender el porqué de esas pruebas. Y de qué manera podemos de pronto nosotros cumplírselas. No para nuestro agrado, sino para agradarle a él más y más. Entonces, de pronto, algo que decías tú, de que quitemos ese faraón que tenemos en nuestro corazón, que quitemos esa soberbia, hasta ese enojo de que si yo estoy haciendo esto, ¿por qué no pasa? Dice la gente, el tiempo de Dios es perfecto. Y pues yo creo que debemos llenarnos como de esa paciencia espiritual y de ese conocimiento que Él nos da día a día para entender su propósito en cada una de nuestras vidas. Así es, teacher Laurita. Y es que realmente yo creo que a ustedes les ha pasado y a mí también. Y es algo que quiero compartir en un segundito. A veces nosotros creemos que, por ejemplo, ya hemos perdonado XY situación. Pero resulta que a veces sucede cualquier cosa que nos hace recordar esa situación y volvemos a sentir un quebrantamiento, un dolor. Entonces ahí nos damos cuenta que todavía no hemos sanado realmente ese pedacito de nuestra vida. ¿Qué otra cosa nos puede pasar? Sea X situación, Y situación. Y de pronto nos damos cuenta que aún en nuestro accionar, en nuestro pensar, en nuestro sentir, hay, por ejemplo, soberbia o hay egoísmo. Y entonces cuando empezamos a hacer esa conciencia,
empezamos a entregarle eso al Señor, empezamos a renunciar a eso y empieza el Señor también a liberarnos. Porque todavía hay muchas cositas en nosotros que necesitan ser limpiadas. Y es todo un proceso, es todo un proceso. Y cada cosa que pase, realmente debemos preguntarle al Señor el para qué y el qué nos está enseñando. Y si eso viene de Él, y si Él lo permite, pues es porque Él tiene un propósito. Y como tú lo decías, aunque a veces no lo podemos entender, pero existe un propósito y Dios sabe el por qué y el para qué. Nidia, dale. Yo entré un poquito tarde a la prédica, pero yo creo que Dios lo toca a uno en su momento justo, ¿no? Cuando uno tiene la prueba, cuando está en medio de la dificultad, uno no sabe ni siquiera ni de dónde viene ni para dónde va. O sea, uno tiene una estabilidad y ¡plum! Todo se vino abajo, la economía, todo se viene abajo. Y las dificultades no son unas, las dificultades tienen la raíz de que viene una tras la otra. Si hay un problema más grande, uno más grande, uno más grande. Entonces, es esa confianza, lo uno, la confianza en Dios. Lo otro es que tenemos aún necedad, el corazón duro, y Dios nos hace como tan sensibles al dolor ajeno hasta el momento en que uno entiende que, oiga, venga, yo estoy pasando por una dificultad de una separación, pongamos, pero el otro tiene su hijo en una UCI, en un hospital, entonces oremos mejor por él, que él tiene más dificultad que yo. Bueno, mi matrimonio en algún momento sanará, pero el hijo de él se está muriendo, ¿sí? Entonces uno ya empieza a ver el dolor ajeno. Y también esas pruebas sirven para dar testimonio a otros, para decirles, venga, si Dios a mí me levantó, si Dios me sostuvo, si no faltó alimento en mi casa, si no, es porque Dios también puede hacer lo mismo contigo y servirle a otra persona. Entonces, todo tiene un propósito, toda dificultad. Si uno mira hacia atrás en su vida, haya pasado lo que haya pasado, las pruebas fueron difíciles, las pruebas fueron duras y Dios nos ayudó a pasar ahí y nos hizo más fuertes. Entonces, para mí es eso, es la misericordia que tiene Dios. Nosotros en este momento vemos milagros que hace muchos años atrás se profetizaron, que los profetas quisieron verlos y ellos simplemente tuvieron la oportunidad de describirlos, pero nosotros los vemos. Y aún así, aún viendo una pierna que se alarga, viendo una persona que se sana, viendo cómo un muerto se resucita, aún todavía le seguimos fallando a Dios. Así Eso es. y en este caminar, pues muchas cosas aún más han de pasar, pero definitivamente importantísimo poder obedecerle al Señor. Y mire cómo algo que pronto lo hemos mencionado, pero no hicimos énfasis, y en este instante el Señor me lo pone, es también que siempre Él le dijo, ¿cierto?, a Aarón y a Moisés, que fueran y hablaran ante el faraón, que dejara salir a su pueblo, pero también siempre insistió en algo, y es que tenía que salir ese pueblo, ¿para qué? Para servirle. Entonces, el servicio, que de alguna forma tangencialmente tú lo tocaste, Nidia. Entonces, también esa parte es importante, y para que nosotros también podamos servir mejor, también tenemos que prepararnos cada día más, aprender más y vivir más.